Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me llamo Roberto Reyes y pues bueno, vengo de aquí de todo el equipo de Águilas Guadalupanas. Somos el equipo 3. Mi equipo es Andrea, Regina, Gabriela y mi nombre es Roberto. Ahorita les venimos a platicar de un tema muy interesante de riego, luz y sombra para plantar lo que sea. Una planta, como dice, algo para comer, algo y que puedan vender, todo tipo. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la luz, la sombra y el riego. ¿Qué será más importante? Todo, nada. Entonces, empecemos. El objetivo de esto es explicar detalladamente a través de esta presentación la sombra y la luz correspondiente que se deben de recibir a los diferentes tipos de vegetación en diversas zonas climáticas de México. México es uno de los pocos países del mundo donde tiene varios tipos de zonas climáticas. No es muy común esto y México tiene casi todos. Entonces, por eso es importante saberlo. Se pretende lograr que todos los maestros como los estudiantes de secundaria de México puedan obtener la herramienta de apoyo para su aprendizaje y enseñanza de este tema. Vamos primero con el riego. Pues bueno, primero lo primero. El riego consiste en aportar agua al sustrato para que las plantas puedan crecer y desarrollarse. Eso es lo más básico, lo que nos enseñaban en primaria, de plantar una semillita, poner el algodón, agua y solecito. Y veíamos cómo el garbanzo iba creciendo. Esta es una actividad necesaria tanto en la hidroponía como en la agricultura tradicional y la jardinería. Hay casos en los que el aporte del agua resulta sencillo o en que la ayuda proporciona el agua necesaria, o sea, que tú no le tengas que poner agua y nada más tengas que dejarlo al aire libre y que el agua de la lluvia haga su trabajo. Pero por lo general no es así. Por tal motivo la agricultura nació cerca de los ríos y lagos para facilitar el riego. Entonces, a veces no es suficiente que con la lluvia, entonces pues tienes que artificialmente tú ponerle el agua necesaria para que pueda crecer. Pero la expansión de la civilización humana obligó a los antiguos pobladores a alejarse de los cuerpos de agua, a las ciudades, etcétera, etcétera. Y a desarrollar diferentes técnicas de riego para sus cultivos. Algunas de ellas se siguen usando hasta hoy en día. Hay 4 técnicas de riego. Riego por inundación, el riego por aspersión, el riego por goteo y el microrriego. Para que tú decidas cuál técnica es mejor y para lo que tú estás plantando y aumentar el rendimiento de la cosecha de un cultivo, se deben considerar varios factores: la fuente de agua, el presupuesto, porque de repente es muy caro, los cultivos que se cultivarán, así como estábamos hablando que no todos necesitan mucha agua o poca agua, depende de la planta, ¿no? Y del cultivo y de la tierra. El tipo de riego, las instalaciones y la comunidad, entre otras cosas. Bueno, vamos a hablar primero sobre el riego por inundación. Las empresas proveedoras de sistemas de riego agrícola tienen equipos para distribuir el agua para el riego por inundación de las siguientes maneras. Surco de riego. Es el riego, agua que se dirige hacia los surcos que por lo general se han calificado a una pendiente gradual específica para aplicación más uniforme. El agua de los surcos es suministrada por tubería de PVC, o sea, por tubos, más que nada, o sea, son tubos que pasan por todo el plantío y
ellos manejan la temperatura del agua, la cantidad de agua, entonces va cayendo en el plantío. La apertura de la puerta puede variar para ajustar el flujo de agua en el surco, en algunos casos un tubo de polietileno de pared delgada y de diámetro grande. Se utiliza con un agujero perforado para desviar el agua a cada surco. Irrigación de frontera graduada. El regadío de agua es dirigido por una estrecha franja en el campo con bordes levantados de tierra en cada lado. La longitud de la frontera se clasifica para una pendiente gradual específica para la aplicación más uniforme. El agua se suministra normalmente en la parte alta de la frontera con una tubería subterránea. Abajo de los plantíos, ellos le echan agua y ya está así de fácil. Y un tubo ascendente y con válvula. Riego por aspersión. El riego por aspersión se puede utilizar para regar los campos de la mayoría de cualquier tamaño, inclinación o forma. A continuación se enumeran las diferentes formas aspersoras que se utilizan en los sistemas de riego agrícola para distribuir el agua para un campo. Tuberías de 40 pies de distancias. Son rociadores más que nada. Están unidos a los extremos de esta sección de 30 a 40 pies de aluminio o de tubo de PVC. Estos tubos se instalan de un extremo a otro extremo, hacia abajo en una fila o una sección del campo y se llama lateral. Los laterales están normalmente espaciados alrededor de 40 pies de distancia, más que nada. Otro tipo es conjunto sólido de 40 a más de 100 pies de distancia. Son tubos de PVC subterráneos que están instalados a lo largo de un campo con las canalizaciones verticales y de ellas sale un aspersor instalado en la parte superior. Las separaciones entre los aspersores pueden ser de 40 o más de 100 pies, dependiendo del tamaño y tipo de aspersor. Pero son aspersores muy grandes que tiran agua a todo un alrededor y que cubren un gran diámetro. El sistema de riego de movimiento mecánico. Normalmente este tipo es muy caro porque tienes que tener un sistema pluvial muy cañón y que pueda regar todo tu campo. Entonces está difícil. Sistema de riego de movimiento mecánico, un extintor en este método de riego están instalados a lo largo de la máquina suspendida de gotas rígidas o mangueras. Se suelen instalar justo por encima de la parte superior de la cosecha, pero se pueden colocar cerca del suelo para algunos sistemas de riego agrícola. Carrete de manguera. Unos grandes rociadores están instalados en un carro unido a la manguera en una carrete grande. El carro está conectado a un tractor y se tira hacia abajo del campo para desenrollar la manguera del carrete. Cuando el agua corre a través del sistema, el aspersor opera y el carrete gira activando la aspersión. Riego por goteo. La verdad, yo nunca había escuchado este tema y es muy interesante. El riego por goteo implica el uso de tuberías de polietileno de pequeños diámetros con emisores y se utiliza para aplicar el agua a un área pequeña directamente sobre la raíz de la cosecha. Entonces, estos son para plantíos más difíciles que tienen que ser con agua muy específica y que literalmente llegue a la raíz. Entonces, por eso el riego por goteo es muy cuidadoso y muy importante. Los emisores pueden ser instalados en el tubo con la mano para regar un árbol o una planta específica. También se utilizan emisores de un tubo que tienen emisores de goteo instalados en la fábrica en un espacio específico para reducir los costos de instalación. Los sistemas de goteo se pueden instalar sobre el suelo o pueden ser enterrados para reducir el daño a la tubería. La cinta de goteo es un tipo de riego por goteo que tienen emisores de gotas instalados a un tubo muy delgado que entrega en bobinas o rollos. Los emisores están espaciados de entre 6 a 12 pulgadas de distancia. La cinta de goteo se utiliza generalmente para el riego de las cosechas de hortalizas y jardines, pero puede ser enterrada para el riego de los cultivos como el algodón o el maíz. El microrriego. El microrriego implica el uso de rociadores de pequeño volumen, llamados microaspersores, en los sistemas de riego agrícola que riegan los huertos y viñedos. En la mayoría de los casos,
el microaspersión se instala en la base de un árbol para regar únicamente ese árbol. En algunos casos se instalan microrociadores entre dos árboles. El agua puede ser proporcionada a los microaspersores desde arriba de tierra con tuberías de polietileno o por tubería de PVC enterrados bajo tierra. Demanda de agua por cultivo. Cotidianamente regamos nuestros cultivos y plantas al tanteo, más que nada. Pero aquí les dejamos las fórmulas y los valores que usan los agrícolas para saber qué cantidad necesita una planta, porque es todo un arte. O sea, literalmente no todas las plantas pueden recibir la misma cantidad de agua. Necesitan su cultivo ya sea en milímetros o litros por día, serán todos unos expertos. Demanda de agua por cultivo. La denominación más utilizada cuando se habla del consumo del agua en las plantas se llama evapotranspiración, que se refiere al agua transpirada por las plantas y sumergida directamente al suelo. La evapotranspiración del cultivo depende del estado de desarrollo en que se encuentra el vegetal. Sí, pues en qué parte esté, si ya está casi saliendo o si no, apenas está la semillita. En este caso, brotación, desarrollo de frutos, cosecha, de las condiciones climáticas como temperatura, humedad relativa y viento. De las características del suelo como profunda, textura, infiltración, pedregosidad, estratas y de la disponibilidad de agua que se tenga, porque a veces pues no hay, entonces hay poca y a veces que abunda, entonces pues ese problema. Bueno, esta es la fórmula que si ustedes quieren saber qué cantidad necesitan, esta es la fórmula. La fórmula ET, que es evapotranspiración del cultivo en día, que es igual a EB, que es evaporación desde la bandeja en milímetros entre día, KP por KP, que es coeficiente de bandeja, por KC, que es coeficiente de cultivo. Ahí tenemos varios ejemplos, que es palto, higuera, ahí están todos los datos, mandarina, damasco, durazno, pacano, nogal, almendro, vid y olivo. Tú buscas en internet el coeficiente de cultivo de KC de cualquier planta en Google, te lo da. Así como en esta tablita, te lo da y así puedes sacarlo muy fácilmente. Y está por mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque acuérdense que las estaciones del año importan. En alguna estación en primavera hay mucho más sol que en diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se afecta, cada mes es diferente. Pero bueno, aquí está la tablita, una tablita como ejemplo que tú puedes usar y aplicar la fórmula y te va a dar, ¿cómo se llama? La demanda de agua por cultivo. Bueno, para transformar milímetros por día, que es lo que estábamos viendo, a litros planta sobre día, basta con multiplicar los milímetros entre día por el marco de plantación, MP, y por el porcentaje de cubrimiento del follaje en relación al marco de plantación. De esta forma, la demanda neta del cultivo será la siguiente. Fórmula de MC, que es igual a ETC, que es evapotranspiración, por MP, que es marco de plantación, por PC, que es el porcentaje de cubrimiento, entre 100, y eso da litros planta sobre día. Muy sencillo, una fórmula muy pequeña, pone los datos de la respuesta acá atrás, ET, aquí está, MP, PC, entre 100, y listo. Te da los litros sobre planta entre días. Vamos con la luz.
que es algo muy importante. La luz que influye sobre los organismos proviene directa o indirectamente, casi exclusivamente del sol. A veces es artificial, que es muy caro porque son unas máquinas gigantes que dan luz artificial a diferentes plantíos, que son en invernaderos más que nada. La luz provee de la energía necesaria a las plantas para la fotosíntesis, con la cual se produce con la materia orgánica. Para su crecimiento y desarrollo. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas combinan el dióxido de carbono de la atmósfera con el agua y producen materia vegetal, emitiendo al ambiente oxígeno. Este proceso de las plantas depende de la intensidad y de la calidad de la luz, si le está dando directo, si le está dando indirecto, etcétera, etcétera. A mayor intensidad aumenta la fotosíntesis hasta un cierto nivel. Aquí podemos ver el sol, como el sol, la luz afecta en esta planta, y aquí está, produce que el oxígeno salga, que la materia orgánica esté en constante desarrollo, saque dióxido de carbono, que aquí se evapore el agua, aquí entra el agua y se hace oxígeno. Y esta es la hojita de la plantita. Bueno, la duración o el fotoperiodo es el tiempo en el que la planta recibe la luz y pueden determinar cambios en sus funciones biológicas como su reproducción, germinación y desarrollo. Varias actividades de las plantas como la producción de flores están determinadas por la duración del día. Por esta razón, las plantas se pueden clasificar a partir de sus respuestas al fotoperiodo. Las plantas de días cortos florecen solo en días cortos, o la producción de flores es acelerada en días cortos, con menos de 12 horas de luz. Maíz, algodón, crisantemos, dalias, entre muchos otros. Aquí tenemos el ejemplo. La intensidad de luz, esta se mide en luxes, es una unidad de medida. La lux es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la Iluminación o nivel de iluminación. Es importante medir la intensidad de luz en un invernadero o en el lugar donde ubiquemos nuestro cultivo. Aquí hay un invernadero que usa como quiera, en este caso usa como quiera luz natural, porque está al aire libre y es una mallita más que nada, y entonces puede pasar la luz del sol sin ningún problema. Es importante medir la intensidad de luz en un invernadero, en el lugar donde ubicamos nuestro cultivo, ya que de esta dependerá un mayor desarrollo del mismo. No todas las plantas responden igual a la intensidad de la luz. El hecho de que una planta sea de días largos no quiere decir que deba estar en un lugar donde la intensidad de luz es de 100.000 lux. Algunas plantas de días largos, como el jitomate y la lechuga, se desarrollan mejor entre 10.000 y 40.000 lux. O sea, 100.000 lux es literalmente el sol es un máximo esplendor, o sea, entonces pues sí. Por lo que al colocar una protección como un plástico lechoso o una malla sombra, como en este caso, en el caso que estamos viendo en la foto, en un invernadero, para disminuir la cantidad de luz que entra al invernadero. Bueno, la calidad de luz depende de la longitud de la onda. Se mide en metros, que es la distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos en una onda de luz. Y es un factor que tenemos que tomar en cuenta en caso de que queramos iluminar artificialmente una planta. La luz, al igual que las ondas de radio, los rayos X o los gamma, es una forma de energía. No toda la luz emitida por una fuente llega al ojo y produce la sensación luminosa. Dependiendo de la longitud de onda es cómo se clasifica la luz, y podemos dividir en 3 categorías: luz ultravioleta, luz visible y la luz infrarroja. Aquí tenemos los diferentes tipos: rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas. La luz, todas las demás no se pueden percibir por el ojo humano.
La luz, que es lo que nosotros percibimos y que nos dan todos los colores, está aquí a la mitad. Luego sigue ahí arriba rayos infrarrojos, televisión, ondas ultracortas, ondas medias y ondas largas. La planta reconoce las ondas de luz en el fotoperiodo por medio de receptores que envían señales a la planta para que comience la producción de flores. Bueno, el tipo de planta, el de días largos, ellos tienen unos receptores fitocromos que necesitan ellos la luz roja, que es el de los atardeceres. El de días cortos, fotorreceptores, es el de la luz azul, que es cuando va amaneciendo. Como hemos visto, la luz es esencial para el desarrollo de las plantas, mientras que la falta de luz suficiente da como resultado una mal cosecha o un mal crecimiento de la planta. El exceso de luz puede también ser nocivo. O sea, si le metes mucha luz, puedes que se seque la planta o que se muera la planta. Exceso de luz. Las hojas arrugan y los bordes se tornan marrones o surgen manchas pardas por quemaduras. Hojas pequeñas pierden color verde por hacer demasiado. Las plantas se ponen tristes en las horas más calurosas del día. Orientar las hojas hacia el sentido contrario de la luz porque pues le molesta a la planta literalmente. Entonces, pues sí, la falta de luz las hojas se ponen amarillas y caen. Las plantas apenas florecen y cuando lo hacen las flores suelen tener un desarrollo incompleto, son demasiado pequeñitos y suelen caer antes de florecer. Las plantas desarrollan tallos casi sin color, demasiado largos y delgados, y su crecimiento es más despacio y débil. Este es un ejemplo de quemadura por sol. Esto es una planta triste, que están todas caídas. Cuidados de la tierra ante la exposición solar, poner composta en la tierra que no tiene el cultivo para protegerla de los rayos solares, así aumentando la fertilidad del suelo, su duración y su calidad. Aquí son plantas con tallos largos. Y vamos a ver algo que es importante, que no sé si sabían ustedes, yo no sabía hasta que empecé a investigar sobre este tema, la influencia de la luna. ¿Qué tiene que ver la luna en el desarrollo de la planta? La fuerza gravitatoria de la luna influye en la savia de las plantas, afectando la fotosíntesis, la germinación de las semillas, a los movimientos para que ésta ascienda o descienda de las raíces hasta la zona más superior. En esta fase se incrementa la luz y se observa el desarrollo de las hortalizas. Es equilibrado. Hay un desarrollo tanto en la parte aérea de la planta, o sea, las hojas, como en las raíces. Durante la fase de cuarto creciente, ahorita vamos a ver los tipos de luna, es buen momento para germinar semillas. Se puede comenzar el proceso de siembra un par de días antes. Las semillas germinarán antes y mejor durante otras fases lunares. Se produce este suceso porque el agua subterránea se moviliza y pueden aumentar la disponibilidad de agua a las que tengan acceso a las raíces de las plantas y las semillas que están germinando. Este era cuarto creciente. Vamos con luna llena. Ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo son cada uno, porque vas a decir, nada más sé que es luna llena, que es cuarto creciente. Ahorita vamos a ver. Durante la luna llena observamos que el crecimiento del follaje de las plantas es más llamativo que el desarrollo de las raíces. Es una fase característica porque sigue incrementando la luz de la luna. El flujo de la savia de las plantas se moviliza por toda la planta, desde las raíces hasta la última hoja. O sea, es una muy buena etapa, es una etapa activa. Todas las tareas que tienen que ver con el trasplante con propicia se podrá observar de las plantas trasplantadas durante esta fase, son más frondosas. Es importante evitar realizar esquejes y estacas y en general labores que tengan que ver con la multiplicación de plantas. El motivo es porque se dificulta el desarrollo de las nuevas raíces. El cuarto menguante, durante la fase de cuarto menguante, los rayos lunares comienzan a perder la intensidad. Todas las tareas que tengan que ver con las raíces de las plantas se pueden realizar durante esta fase, al igual que en la luna llena. El cuarto menguante es un momento óptimo para realizar trasplantes y tratamientos con biopreparados en las raíces, ya sea para prevenir o combatir plagas o para estimular su desarrollo y enraizado.
Luna nueva. Durante la fase de la luna nueva, el grado de las fuerzas de rayos lunares sigue creciendo todavía más. Esta fase de la luna es buen momento para labores de mantenimiento como la porca, triturados, eliminar plantas espontáneas, quitarlas, compost, humos de lombrices, etc. Se ve como un momento para el reposo ideal para que los cultivos se adapten a su entorno de una manera sosegada. Aquí es lo que decíamos. Luna llena, pues está toda la lunota. La luna se moviliza hacia la base, concentrándose en la raíz. Cuarto creciente, que es la luna así. La savia empieza a movilizarse hacia arriba. Luna llena, que es la lunota, es la parte más activa. La savia se moviliza hacia arriba y se acumula en los tallos y hojas, hasta la última parte literal. Cuarto menguante, la savia empieza a dirigirse hacia abajo y acumularse en la raíz. Sombra. Algunos se preguntarán qué tan importante es la sombra en los cultivos o en el crecimiento del sembrado. Bueno, según un artículo que nosotros leímos de Sombra Natural, Diego Arguedas Ortiz, que es fundador y editor de una página muy importante sobre riego, Ojo al Clima, veterano de 4 cumbres climáticas, la sombra es de suma importancia para el crecimiento de las plantas porque va a propiciar, por ejemplo, materia orgánica que dé ciclaje a los nutrientes. Va a permitir la captura de dióxido de carbono que está en la atmósfera. Todo depende de la planta que tú quieras plantar. Si tu planta está en climas templados o en climas moderados, es muy probable que esa planta genéticamente esté diseñada para tener sombra y así pueda crecer y florecer. Todo tiene que ver con la genética y de qué tipo y de dónde es tu planta, o tu plantío, o lo que tú quieras cosechar. Si se da en climas desérticos, pues no necesita sombra, ¿verdad? Necesita mucha luz, muchísima, y poca agua. Todo tiene que ver con el tipo de planta que tú quieras plantar. Entonces, así como estábamos diciendo antes, la luz del sol, mucho sol puede hacer que tu plantío se muera. Poca luz puede hacer que también se muera. Entonces, todo tiene una ciencia, todo tiene un porqué, entonces, pues sí, es importante la sombra. Bueno, después de lo aprendido de la importancia de la sombra, surge una pregunta de toda esta información, que es lo que estábamos hablando. Entonces, ¿no todo cultivo necesita sombra? Digamos que los cultivos tienen una relación diferenciada en relación con la dependencia de la sombra y de la luz. Hay plantas de sol y de sombra, dado que su desarrollo es mejor si se siembra bajo sombra o plena exposición solar respectivamente. Sin embargo, se puede artificialmente producir sombra sobre ciertos cultivos, como lo que ya estábamos hablando cuando estábamos hablando de la luz, del sol, que se cultivan mejor bajo el sol para lograr determinados objetivos. Sombra en invernaderos, que son muy caros, y en cultivos de campo abierto, que es lo más barato. La sombra en los invernaderos se realiza de forma intencionada. Se produce sombra en forma intencionada cuando deseamos modificar la temperatura dentro de los invernaderos. Por lo que en general se hace con agua de cal o pintura sobre el techo, que se puede lavar con facilidad cuando deseamos mayor radiación solar. Es una forma ineficiente de bajar la temperatura, dado que viene acompañada de una merma en la fotosíntesis. El sombreamiento ocurre todo el día y en las horas de la mañana y de las tardes hay poca insolación sobre los cultivos. También se restringe en forma indeseable la radiación en los días nublados. Recomiendan leer el artículo sobre modificación del clima dentro de los invernaderos. La sombra en campo abierto normalmente se logra con una malla que pasa sobre el plantío o poniendo árboles pequeños alrededor del campo y así poder producir sombra natural y que pase luz natural sin tener que pagar grandes cantidades para tener un invernadero, porque es una instalación gigante, ¿sabes? Es muy caro tener un invernadero. Las ventajas es que no puedes controlar la cantidad de luz, la temperatura, y también al aire libre tienes peligro de plagas y animales que se coman lo platado. Zonas climáticas de México. Clasificación y distribución de los climas de México. Como les había dicho, México tiene casi todos los climas. Entonces,
si no es que todos. Vamos a ver cuáles son los tipos de climas en México. Los griegos fueron los primeros en utilizar la palabra clima, que significa inclinación o pendiente, para nombrar el conjunto de condiciones atmosféricas que prevalecen en una región. También fueron los primeros en dividir a nuestro planeta en las zonas térmicas tropical, templada y fría. Poco a poco se conocieron otros elementos y factores de clima. Vladimir Peter Köppen propuso un sistema para clasificar los climas del mundo que consiste en una división en 5 grupos climáticos que representó con las letras A, B, C, D y E, que se define a partir de las temperaturas medias anuales. Dentro de cada grupo climático, cada clima se distingue por su régimen de lluvia, que es importante, con las letras minúsculas F, W y S. En el caso de los climas A, C, D, y por su tipo de vegetación, en las letras mayúsculas S, W, V, en el caso de los climas B y E, respectivamente. Perfecto. Características térmicas de grupos climáticos según Köppen. El símbolo A, B, C, D y E. Tropical, seca, templada, continental y polar. Tropical, mayor a los 22 grados, mes más frío, mayor a los 18 grados. Seca, con grandes oscilaciones térmicas, muy frío o muy caliente, están muy cañones. Pues son los desiertos, más que nada. En las noches mucho frío y en las tardes, ni se diga. Templada, mayor a los 18, mes más frío, menor a 0 grados. O sea, muy frío. Continental, mayor a los 19, menor a los 0. En polar, bueno, ni se diga, no llega ni a 10 y menos no sé qué. O sea, es muy frío. Bueno, aquí tenemos una dinámica de temperatura, es una tabla, clasificación climática por Köppen. Todo tiene que ver con qué clima tipo es húmedo o lluvioso, si es húmedo seco o seco. Y aquí te viene todo el típico, o tropical, templado, continental o polar. Y ahí se van poco a poco con las clasificaciones. Bueno, aquí podemos ver todos los climas que tiene México. Por el sur más que nada es tropical, por el norte es árido, seco, por el centro es lluvioso, es templado, entonces sí, México tiene de todo. Climas tropicales. Los climas tropicales se extienden de norte a sur a partir del Trópico de Cáncer, a lo largo de las llanuras costeras del Golfo de México, del Océano Pacífico, así como el istmo de Tehuantepec, y en gran parte de la península de Yucatán, que está diciendo el sur. Estos climas se caracterizan por tener una temperatura anual que es mayor a 18 grados, que es la playita, qué padre, qué rico. Y llueve de 800 a 4000 milímetros al año, es un chorro. Por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco, caen en promedio 1918 milímetros de lluvia anualmente, mientras que en Teapa, Tabasco, 3.973 milímetros. Dependiendo de su precipitación, existen 3 tipos de climas tropicales: tropicales con lluvias todo el año, tropicales con lluvias en verano y tropicales con lluvias más monzónicas. Climas tropicales, suelo. Esos son los tipos de suelos que existen en los climas tropicales, que es nitisoles, suelos tropicales rojos, profundos, bien drenados, con un horizonte superficial arcilloso, con sodio rico en ¿cómo se llama? En hierro. Ferralsoles son los suelos clásicos de los trópicos húmedos, profundamente meteorizados y con colores rojos o amarillos. Suelen ser arcillosos con alto contenido compuestos de hierro y aluminio. Plintosoles, suelos con costras endurecidas de arcilla, hierro y cuarzo. Vegetación tropical en México. Esto es lo que sale en este tipo de climas: mango, plátano, piña, guayaba, coco, que necesitan ese tipo de climas. Necesitan temperaturas muy altas, entonces necesitan un clima muy tropical, expuestos al sol 8 a 10 horas, 12 horas, 12 horas, 1 a 12 horas, 12 horas, riego por goteo, riego por goteo, riego por aspersión, riego por goteo y riego por aspersión. La adecuada humedad del suelo
Tiene que ver con las lluvias del suelo por las lluvias o irrigación, mejora significativamente el tamaño de la fruta. Clima seco. Los climas secos se extienden en la mayor parte del norte del país, que es donde estábamos nosotros, o bueno, aquí en Monterrey. Aquí estamos en Monterrey y es un clima seco. Del norte del país, incluyendo la península de Baja California, que es acá del lado izquierdo. En estos climas las temperaturas son extremas, como les decía. Durante el día llega a estar por arriba de los 40 grados y durante la noche puede disminuir por debajo de los 0 grados. Además, sus lluvias son tan escasas que se encuentran entre los 300 y 500 milímetros anuales. Los climas secos se clasifican en BS, seco estepario y BW, seco desértico literalmente. ¿Qué tipo de suelos puedes encontrar? Esto es muy importante, tengan en cuenta el solón chunks, suelo con un alto contenido en sales solubles y humus. Solonets, poco frecuentes y tienen altas proporciones de sodio y magnesio. Calcisoles, suelos con acumulaciones de carbonato calcizo. Gipsisoles, suelos con acumulaciones de yeso. Durisoles, suelos con sílice. ¿Qué puedes encontrar en estos tipos de plantíos? Dátiles, nopal, qué rico nopal. Tuna, maguey, hierba de hule. Riego por goteo, riego por goteo, riego por goteo, casi todos se van riego por goteo. Expuestas al sol, estas son plantas que crecen en el sol, literalmente. Estos sí son que les da directamente el sol durante más de 12 horas. Entonces, aquí podemos ver las temperaturas en las que son arriba de 25, 30 grados, que necesitan estar expuestos, entonces necesitan mucho sol. Climas templados. Estos climas se presentan porque a pesar de que estas latitudes les corresponderían de los climas cálidos, las altitudes disminuyen y la temperatura y estas son regiones altas. Las zonas templadas se localizan principalmente en las sierras madres occidental y oriental en el sistema volcánico transversal y las sierras de Chiapas, así como en la mesa de centros. Estos climas poseen una temperatura media anual que está entre los 12 grados y los 18 grados. Su cantidad de lluvia varía entre los cuales los 600 y 1500 milímetros, llegando hasta los 3000 milímetros en las zonas donde llueve todo el año. Hay varios tipos de climas templados con lluvia en invierno, templados con lluvias todo el año y templados con lluvias en verano. Hay dos tipos de suelos que podríamos encontrar en esto, que es el castanosems, ambientes esteparios más secos y cálidos, horizonte superficial de color castaño, porque hay menor acumulación de materia orgánica. Faosems, ambientes esteparios más cálidos y húmedos, similar a los anteriores, pero sin carbonato cálcico. ¿Qué podemos encontrar en estos tipos de climas? El tomate, el cítrico, el zanahoria, o sea, el limón y la lima, etcétera, etcétera. Zanahoria, frijol y espárrago. Son climas templados, necesitan un clima más o menos no calor y no frío, o sea, templado. Aquí podemos ver en cuánto necesitan estar expuestos al sol, es más o menos, no es ni mucho ni poco, y las temperaturas como templadas. Climas polares. En México solo existe el clima EB, polar de alta montaña, pues en una altura muy grande, ¿sabes? No existe mucho eso. Las temperaturas promedio se encuentran entre los 10 grados y por debajo de los 0. Hay dos climas hay dos tierras que se pueden encontrar en estos climas, que es podsoles, presentan un horizonte característico llamado espódico y está compuesto por materia orgánica, aluminio y hierro. Chernosems, ambientes esteparios fríos, horizonte superficial, pardo oscuro, negro por acumulación de materia orgánica y pueden tener carbonato calcílico en los horizontes más profundos. ¿Qué puedes encontrar en esto? El col, el pino, la nochebuena, los conos femeninos y el membrillo. A mí me gusta mucho el membrillo. El riego por goteo, el microriego, goteo, más que nada el riego por goteo, expuestos al sol durante 8 horas, pero pues como no, están expuestos al sol, pero pues está haciendo un frío del demonio, entonces pues sí, expuestos al sol de manera indirecta en la nochebuena, expuestos al sol lo máximo del día, expuestos al sol de 6 a 8 horas.
Y pues en conclusión, el riego, la sombra y la luz son esenciales para el cuidado, el crecimiento y desarrollo de la vegetación. El uso adecuado de cada uno de los anteriores depende del tipo de vegetación, así como la zona climática en donde se encuentran. Con esta presentación y video podrán entender sobre la importancia de la sombra, el riego y la luz dependiendo de la zona climática donde se encuentre la vegetación. Pues bueno, aquí llegamos al final de nuestro video. Les agradezco mucho de parte de todo el equipo. Espero que les sirva, que sigan aprendiendo, que sigan inspirándose y que no se rindan y que sigan y que la inmensidad que pueden aprender de esto es increíble. Les mando un abrazo y espero que estén muy bien. Hasta luego.